¿Qué pasaría si alguien cometiera un crimen y en lugar de esconderlo, lo convirtiera en el centro de una fiesta? En un elegante apartamento de Nueva York, dos jóvenes acaban con la vida de un compañero de clase, convencidos de haber cometido el crimen perfecto. Sin remordimientos esconden el cuerpo en un baúl, y sobre ese mismo mueble, sirven la cena a los invitados entre los que se encuentran la familia de la víctima y un viejo profesor muy curioso. Una cena, un secreto y un cuerpo oculto a plena vista. En esta partida macabra, la verdadera pregunta no es quién cometió el crimen sino si podrán sostener la mentira. En un elegante apartamento de Nueva York, Brandon y Philip acababan de cometer el crimen perfecto. Brandon puso su mano sobre el pecho de David porque quería comprobar que su corazón ya no latía, y tras asegurarse le pidió a Philip que lo ayudara a meterlo dentro del baúl. Philip estaba afectado y necesitaba un momento para procesar todo lo sucedido, pero tenían que revisar la casa por si había quedado algo fuera de lugar. Brandon quería hacerlo cuanto antes porque no tenía mucho tiempo antes de que llegaran los invitados, así que comenzó a abrir las cortinas mientras pensaba que hacía una tarde preciosa, aunque se sentía apenado porque le hubiese gustado hacerlo a plena luz del día con las cortinas abiertas. Le quitó los guantes a Philip porque aún se encontraba en shock y le pidió que los guardara en el cajón de su escritorio. Brandon empezó a recoger las pruebas y cuando cogió el vaso en el que David había tomado su última copa sintió que ahora el vaso era una pieza de museo, y que le hubiese gustado poder guardarlo para la posteridad, pero no quería que su cristalería se quedara incompleta. Se sentían orgullosos de lo que habían hecho porque consideraban que David era un ser inferior, y eso lo convertía en la víctima perfecta. Philip se encontraba muy nervioso porque el cuerpo de David aún seguía en la casa. Cuando se acercó para cerrar la cerradura del baúl, se dio cuenta de que estaba rota. Brandon, por el contrario, estaba disfrutando del momento, y la idea de que la cerradura estuviera estropeada le parecía aún más excitante. Abrió con emoción la botella de champán que había dejado en el frigorífico antes de que todo sucediera, y emocionado le decía a Philip que lo habían hecho tal y como lo planearon, y que no habían cometido ni un error. Había sido un crimen intachable y perfecto. Pensaban que la diferencia entre ellos y los demás estaba en que todos hablaban de cometer el crimen perfecto, pero nadie era capaz de hacerlo únicamente para vivir esa experiencia, excepto ellos. Philip le dijo que le parecía poco oportuna la fiesta que estaban a punto de celebrar, pero Brandon la sentía como el toque final a su trabajo. Pensaba que sería excitante porque en la fiesta estarían los padres de David, su prometida Janet, y el exnovio de esta, pero quien más le emocionaba que asistiera era Rupert, su antiguo tutor del instituto. Mientras encendía los candelabros, se le ocurrió que podría ser agradable trasladar la cena a la habitación donde se encontraba el baúl, y así lo hicieron. Cuando Philip estaba recogiendo los libros que estaban junto al baúl, se dio cuenta que sobresalía la cuerda, y se quedó inmóvil sin hacer nada. Fue Brandon quien se acercó y tiró de ella porque Philip era incapaz de hacerlo. Mientras estaban discutiendo tocaron a la puerta y entró la ama de llaves, la señora Wilson. Cuando se dio cuenta que estaban trasladando las cosas de la mesa que ella había preparado, le pareció que era una idea absurda, que en esa habitación no había sitio para ponerlo todo, pero prefirió marcharse para preparar la cena y no seguir discutiendo. Philip se acercó a Brandon nervioso porque quería que escondiera la cuerda. Pensaba que la señora Wilson la habría visto, pero a Brandon no le importaba porque creía que no había necesidad de esconderla, que solo era un trozo de cuerda, algo muy normal en una casa. Cuando Brandon le estaba contando a la ama de llaves que el señor Rupert vendría a la fiesta, Philip se puso nervioso porque pensaba que si alguna persona podía llegar a sospechar algo, esa persona sería Rupert, aunque Brandon creía que eso lo hacía todo más emocionante porque la cena sería muy aburrida si él no viniera. El primer invitado en llegar fue Kenneth. Era el mejor amigo de David y el exnovio de Janet. Janet era la prometida de David, y se sorprendió cuando llegó y se encontró allí a su exnovio, por lo que se acercó a Brandon para reclamarle que también lo hubiese invitado. Después, mientras esperaban al resto de los invitados, le contaron a Janet que a la fiesta también vendría Rupert, un antiguo tutor de instituto de todos ellos. Y le explicaron que era un profesor poco convencional, y que Brandon lo admiraba por su forma de pensar. Los siguientes en llegar fueron el padre de David y su cuñada, ya que su esposa no se encontraba bien y decidió no venir. Cuando el padre de David y su tía entraron en la habitación donde estaban todos, ella confundió a Kenneth con su sobrino porque ambos eran muy parecidos, y en ese momento cuando Philip escuchó nombrar a David apretó con demasiada fuerza la copa y se cortó en la mano. Cuando Brandon le preguntó al señor Kenley qué le apetecía tomar, este le preguntó si su hijo aún no había llegado, pero Brandon le respondió que pensó que llegaría con él. Philip estaba sentado tocando al piano cuando entró Rupert, y entonces Brandon se acercó emocionado, y tartamudeando le expresó que pensaba que ya no vendría. Le sirvió champán, y este le recordó que desde que era pequeño, siempre que se ponía nervioso tartamudeaba.
Janet se acercó a ellos, y les comentó que David se estaba retrasando mucho, y que el señor Kenley ya estaba preocupado. Rupert le pidió a Brandon que le explicara por qué estaban usando el baúl como mesa, y este le contó que habían pasado la fiesta a esta habitación porque habían transformado el comedor en una biblioteca. El padre de David estaba muy preocupado porque no entendía qué motivo podía haber para que su hijo se retrasara tanto. De pronto Rupert comenzó a hablar sobre el crimen, pensaba que el crimen debería ser un arte, y que el privilegio de cometerlo debería reservarse únicamente a las personas superiores. Brandon, también emocionado con esta idea, siguió hablando del tema con pasión, pero el señor Kenley no estaba de acuerdo con esas ideas y se sentía incómodo con la conversación. Rupert, cuando se dio cuenta de la situación, propuso ir a ver los libros que Brandon tenía reservados para enseñarle al señor Kenley. Brandon se disculpó con él y le preguntó si quería ir a verlos, y cuando éste le respondió que sí, todos se trasladaron a la otra habitación. Pero poco después Rupert volvió a la habitación con 2 helados, uno para él y el otro para el ama de llaves. Ella empezó a contarle que la fiesta estaba siendo bastante extraña y que desde esta mañana Brandon y Philip estaban muy nerviosos. Ella pensaba que todo era muy extraño porque Brandon le pidió por la mañana que le dejara la mesa preparada y después le dio toda la tarde libre, pero cuando ella volvió Brandon y Philip estaban discutiendo. Ella pensaba que ahora tendría doble trabajo, porque tenía que traerse los libros y volver a meterlos en el baúl. Le contó que por la mañana ella ya tenía preparado todo en el comedor, y que le había quedado muy bonita la mesa, mucho mejor que como quedaba sobre el baúl. Cuando Philip la escuchó se acercó, y le reclamó que siguiera hablando de la mesa que preparó, y le pidió que no siguiera chismorreando. Rupert se quedó pensativo, pensando en que algo raro estaba ocurriendo. Se acercó a Philip, que se había sentado a tocar el piano, y le preguntó qué estaba pasando, porque creía que era una fiesta extraña y estaba preocupado porque no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, pero Philip se molestó con la pregunta, y le dijo que si quería saber algo hablara claro. Rupert siguió hablando con él, y le dijo que le encantaría poder preguntarle directamente lo que quería saber, pero solo sospechaba. Cuando Philip le preguntó qué era lo que sospechaba, Rupert le preguntó por David, y siguió interrogándolo para ponerlo nervioso. Mientras hablaban pasó el señor Kenley con los libros atados con la cuerda que usaron para acabar con David, y Philip cuando la vio no pudo evitar quedarse mirando, y le dijo a Rupert que los libros que llevaba el señor Kenley estaban atados de una forma extraña. Rupert cada vez sospechaba más. Sabía que algo raro estaba ocurriendo, y pensaba que algo extraño en el ambiente los estaba alterando. Mientras todos hablaban sobre lo extraño que era que David no hubiera llamado para avisar de su tardanza, la ama de llaves estaba recogiendo las cosas que había sobre el baúl, para poder guardar los libros dentro. Brandon les dijo que no habían hablado con David desde que lo invitaron a la fiesta, pero el padre de David recordaba que lo había escuchado hablar con Philip la mañana anterior. Entonces Brandon le respondió que tenía razón, que lo había olvidado, pero justo en ese momento se dio cuenta que la ama de llaves estaba a punto de abrir el baúl para meter los libros, así que se acercó apresurado para detenerla, y le pidió que los guardara mañana cuando viniera para hacer la limpieza de la casa. Rupert, nuevamente desconcertado, dejó los libros sobre el baúl observando con extrañeza. La tía de David venía de hablar con su hermana, la cual estaba muy preocupada porque no había tenido noticias de David y eso era muy extraño en él, por lo que pensaba que podría haber tenido un accidente. Todos empezaron a preocuparse y el señor Kenley decidió que sería mejor irse a casa porque su esposa lo necesitaba. Rupert siguió observando a Brandon y a Philip, sentía que algo raro estaba pasando. Todos decidieron irse, pero antes de irse Brandon le entregó los libros al señor Kenley para que se los llevara, y le pidió que lo llamara cuando tuviera noticias de David. Rupert seguía muy desconcertado, pero también decidió irse. Cuando la ama de llaves le entregó el sombrero, se equivocó y le dio el de otra persona. Rupert miró pensativo hacia el baúl y después observó el sombrero, y vio que en su interior tenía las iniciales de K. La ama de llaves le entregó el suyo, y entonces él abandonó la casa muy desconcertado. Brandon cerró la puerta y encendió un cigarro, y comenzó a reírse, diciéndole a Philip que la fiesta merecía una página en la historia, y le pidió a su amigo que se animara porque ya había pasado todo y no podía haber ido mejor. Philip pensaba que sí podría haber ido mejor, que todo hubiese sido mejor si Rupert no hubiera venido. Philip empezó a reclamarle que hubiese atado los libros con esa cuerda, pero a Brandon le parecía colosal. Ambos empezaron a discutir porque Philip estaba muy enfadado porque creía que Brandon terminaría estropeándolo todo con sus locas ideas. Cuando la ama de llaves se estaba yendo, les pidió una llave para poder entrar al día siguiente cuando viniera para limpiar, ya que ellos no estarían. Cuando la ama de llaves se fue, Brandon llamó al garaje para que trajeran su coche, y cuando estaban a punto de cerrar las cortinas el teléfono sonó. Era Rupert, que había olvidado su pitillera y quería subir para buscarla.
Philip entró en pánico. Creía que Rupert estaba mintiendo y que los había descubierto, pero Brandon le pidió que se calmara porque solo estaría unos minutos. El timbre de la puerta sonó y Brandon cogió un arma antes de abrir la puerta. Rupert entró en la habitación donde se encontraba el baúl y colocó su pitillera detrás de los libros que se encontraban sobre el baúl. Les explicó que la última vez que vio la pitillera fue cuando estaba ayudando a la ama de llaves a guardar los libros en el baúl, así que revisó esa zona y les dijo que justo estaba ahí. Antes de irse les preguntó si podía tomarse una copa con ellos. Rupert se sentó, y Philip y Brandon se acercaron a él, mientras Rupert hablaba. Les dijo que era agradable estar aquí con buena bebida y buena compañía, pero que no quería molestarlos porque imaginaba que tenían cosas que hacer. Ellos le dijeron que no molestaba, que podía tomarse la copa con tranquilidad, así que Rupert les dio las gracias y les dijo que le gustaría quedarse un rato, incluso para despedirlos ya que esa noche salían de viaje. Rupert creía que la noche había sido extraña, le pareció raro que David no hubiera aparecido, pensaba que le podría haber pasado algo. Brandon se acercó más a Rupert, y le preguntó cuál era su teoría sobre lo que le había pasado a David. Rupert le dijo que Janet pensaba que ellos lo habían secuestrado, pero a Brandon no le importaba la teoría de Janet, quería conocer la teoría de Rupert. Así que siguió insistiéndole, y le preguntó cómo hubiese acabado él con David. Rupert le contestó que lo habría invitado a una copa en un bar tranquilo o quizás aquí en la casa, donde nadie los hubiera visto. Y tras charlar con él y ofrecerle una copa habría acabado con él, y después lo habría sacado por la escalera trasera y lo hubiera llevado al coche. Pero Brandon le dijo que lo hubieran visto porque hubiese ocurrido a plena luz del día. Rupert le dio la razón y le dijo que entonces tendría que haber buscado un lugar para esconderlo hasta que llegara la noche. Philip enfadado lanzó su copa al suelo, y les dijo que parecían el ratón y el gato. Brandon le dijo a Rupert que dadas las condiciones en las que se encontraba Philip sería mejor que no permaneciera aquí por más tiempo, a no ser que hubiese venido a buscar algo más importante que su pitillera. Rupert le preguntó que si se estaba refiriendo a que había venido para averiguar si le habían hecho algo a David. Les dijo que en un principio no lo creía, pero que cuando lo notó temeroso de que descubriera el arma que llevaba en el bolsillo empezó a creerlo. Brandon lo sacó del bolsillo y lo puso sobre la mesa mientras se reía, diciendo que lo había cogido porque se lo iba a llevar a su viaje al campo. Rupert se fue para la ventana y sacó de su bolsillo la cuerda, y la sostuvo entre sus manos. Y entonces le dijo a Philip que tenía razón, que los libros que se llevó el señor Kenley estaban atados de una forma muy curiosa. Philip entró en pánico y empezó a decir que Rupert los había descubierto, y que lo sabía todo, y entonces se fue hacia la mesa y cogió el arma. Mientras Philip y Brandon estaban discutiendo, Rupert agarró la mano de Philip y empezó a forcejear con él hasta que logró quitarle el arma. Rupert le dijo a Brandon que estaba cansado y estaba asustado, que ya no podía seguir fingiendo más y que iba a abrir el baúl para salir de dudas. Finalmente se acercó y lo abrió, y descubrió que todas sus sospechas eran ciertas. Dentro del baúl se encontraba el cuerpo sin vida de David. Brandon intentó justificarse, y le explicó que lo había hecho porque la vida de los seres inferiores carecía de importancia. Y entonces le recordó que lo habían hablado antes y que los dos pensaban igual. Y que Philip y él habían convertido en realidad lo que tantas veces hablaron. Rupert estaba desconcertado, y le dijo que ahora mismo se sentía avergonzado de sus propios pensamientos. Se acercó a la ventana y realizó varios disparos al aire, y caminó hacia la silla, y allí se quedó sentado esperando a que la policía llegara. Al final, La soga no es solo una historia de crimen, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando el ego y la arrogancia se colocan por encima de la vida humana. Hitchcock nos recuerda que la inteligencia sin valores se convierte en un arma peligrosa, y que ninguna idea de superioridad puede justificar el desprecio por la dignidad de otro ser humano. La verdadera grandeza no está en dominar a los demás, sino en reconocer el valor de cada vida, porque en el fondo la soga que aprieta más fuerte no es la del crimen cometido, sino la de la propia conciencia.